non val nada más que eso para sacar abono y un permiso para decir, bueno, vale, yo voy a ir los domingos al club o no. No, ya llega algo más. Y también es verdad que como en muchos otros clubes, pues hay gente que, bueno, que tiene ese derecho y que igual tampoco lo lleva mucho más allá de lo que lleva, pues bueno, de ir a ver los partidos y tal. Pero claro, lo que sí que se oferta al socio del Ciares y esa posibilidad. Tú mira también de lo que estamos hablando, y de algo como si fuera revolucionario, y no llena más que somos dueños del nuestro club y se faen, se toman las medidas necesarias para que la gente de verdad sea quien, si peta, sea quien a ejercer ese derecho. Nada más. El club, como decía Pablo también, pues fae una asamblea general todos los años y después todas las extraordinarias que faigan falta en función de los temas que haya que tratar más o menos importantes. En esas asambleas y donde los socios, pues, por supuesto, que tienen derecho a decidir, a opinar, a falar, a enterarse, mesmamente, entamando por enterarse de las cosas que están pasando y que afecten pues, al club. Entendiendo toda esa información que hay que tener, pues por supuesto que es mucho más sencillo, primero, formarse una opinión y, sobre todo, después ejercer ese derecho al voto, que al final lo que va a marcar y el devenir del club, el día a día del club.